Hola, ¿cómo están? Buenos días, buscadores en recuperación. Soy Paola Rivero, especialista en adicciones, terapeuta y buscadora en recuperación. Estoy transmitiendo martes porque ayer estaba en carretera rumbo a mis vacaciones. Estoy en una casa padrísima desde Yautepec, Morelos, que se llama La Casa de Yaute. Se las recomiendo ampliamente. Es una casa deliciosa en donde pueden pasar días riquísimos, con 4 habitaciones, alberca. La verdad es que muy rica la experiencia aquí en Yautepec, Morelos, Casa de Yaute. Se las recomendamos muchísimo. Mi familia y yo pasamos veranos increíbles. Como se podrán dar cuenta, está súper nublado. Ayer tuvimos una tormenta eléctrica impresionante. Y pues el verano en mi país es siempre lluvioso. Al rato segurísimo sale el sol. Pero ya me estuvieron los buscadores buscando para preguntarme por qué no había dado el Facebook Live ayer. Y bueno, pues ya les explico que ando yo vacacionando delicioso. La verdad es que no puedo dejar de agradecerles su participación y de agradecerles que estén tan pendientes de los live que estamos haciendo los lunes. Muchísimas gracias. Le necesito dar el agradecimiento y la bienvenida a todas las personas que se conectan vía Aceite Maravilla, que es mi patrocinador. Y vamos a comenzar sin antes señalarles la dinámica de los live que hago. Es muy importante mantener el respeto y sobre todo la petición es que si vas a escribir algo que sea constructivo para todas las personas que van a estar viendo el live. Hay muchas personas que les gusta ver este live después porque no pueden tan temprano y tus comentarios son súper necesarios y súper importantes, así que sé responsable y siempre constructivo con los comentarios, por favor. De lo contrario, el equipo de Buscando va a tener que borrar tu comentario y no contestarlo. Todos los comentarios los leo personalmente. Hay muchos que no contesto porque sería tardarme muchísimo, pero hay muchas personas que sí se contestan unas a otras y eso es padrísimo. Ojalá se pudiera seguir dando esa dinámica. Hoy voy a platicar con ustedes y antes agradecerles a todos que la semana pasada el live que publicamos en la página tuvo casi 15,000 reproducciones. Marcó récord. No habíamos tenido tantas reproducciones en un live y el tema de la semana pasada fue un tema que a muchas familias les hace mucho ruido, que es cómo prevengo la recaída de un chico, de una persona que estoy acompañando en su recuperación, sobre todo si es joven. Esta semana vamos a hablar de algo que es muchísimo más general y que también me han pedido que platique, sobre todo personas que se están recién adhiriendo a nuestra página de Facebook y a los lives. Y es cómo le hago para entender si fui criado en una familia tóxica o disfuncional. Estos temas son de súper importancia para cualquier buscador en recuperación. Platícame por favor desde dónde me están viendo, porque ya me han puesto acá que desde Iztapalapa, platícame desde dónde. Y vamos a empezar con el tema de las familias tóxicas o disfuncionales. Y vamos a darte algunos tips también de cómo seguir adelante a pesar de la disfuncionalidad de la familia. Qué importante es poder entender qué me pasa y por qué me siento como me siento cuando estoy como adulto vinculándome con el mundo y no entiendo bien por qué no estoy pudiendo encontrar una manera sana, o los resultados o lo que me devuelve el mundo es que no estoy pudiendo estar bien. No me siento a gusto, no me siento conforme, siempre me siento inseguro, siempre me siento
como visto por los demás, juzgada por los demás, y estas son señales bien claras de que creciste en una familia disfuncional o tóxica. Ya hemos hecho algunos otros lives sobre este tema, pero nos lo siguen pidiendo y entonces les vamos a dar algunos otros tips un poquito diferentes para que puedan ayudar y buscar recuperación. La familia tóxica, y acuérdate que veo para abajo porque estoy con el tema un poquito preparado para ustedes, para no desviarme demasiado. La familia tóxica es la familia que aniquila emocionalmente a la persona que crece en ella. Suena bien duro, pero para muchos de las personas que buscamos recuperación, ese es el sentimiento, la emoción, aniquilamiento o muerte emocional. Muchos de los buscadores en recuperación son adictos que están recuperándose de un consumo de sustancias tóxicas, o también son adictos a personas, o también a comida, o también a juego. Entonces, este tipo de situaciones en donde la adicción no nada más en Buscando mi Voz la definimos como una adicción a sustancias, sino también una adicción a personas, a comida o a alguna situación. Está corriendo mi perro alrededor y me distraje, por eso perdón. Alguna situación en donde te puedas fugar de tu realidad. Esa es adicción, la fuga, la no palabra. Entonces, cuando creces en una familia disfuncional o tóxica, la no palabra se instala, el no hablar se instala. Vamos a platicar entonces cuáles son algunas señales. Vamos a hablar de 7 señales en este video que te pueden ayudar a entender por qué o cómo es que creciste en una familia tóxica, con algunos ejemplos clarísimos que se me ocurren ponerte porque los he escuchado varias veces sin romper, por supuesto, el anonimato de mis pacientes o de las personas de las que he escuchado. Fíjate, primera señal de que creciste en una familia tóxica. Se pone la persona, sobre todo es muy frecuente que sean las mamás, celosas de sus hijas. Sienten peligro e intentan competir. ¿Qué opinas de esto? Mamás celosas y competitivas o papás celosos y competitivos con sus hijos. Suena difícil, suena raro, suena incluso doloroso pensar que un padre o una madre pueda sentir la necesidad de competir con su propio hijo porque se siente celoso o celosa. Pasa en las familias disfuncionales o tóxicas. Puede ser que tu mamá soñaba con ser bailarina, por ejemplo, y la vida la llevó a convertirse en agente de ventas o en agente de seguros o en algo que nada que ver con el arte, y tú sí pudiste ser bailarina, y es más, ella te impulsó a hacerlo. Ya que lo lograste, ya que estás en ello, ¿qué sucede? Que empieza a criticarte, empieza a juzgarte, empieza a decir que no eres tan buena, que sientes que eres superior, etcétera. ¿Cómo vive eso? La persona que tiene una madre celosa puede vivir esto con muchísima inseguridad. Siempre sentirse juzgada y vista por su madre como alguien inferior, y con este doble mensaje en donde por un lado te puede decir tu mamá, hazlo, impulsarte a que lo hagas, y por el otro lado criticarte porque lo estás haciendo, desde un lugar muy poco amoroso y con celos. Se nota en el timbre de voz, en la manera en que se comunica, los celos hacia tu persona. Es mucho más común que sea entre mujeres, que se dé mamá-hija, pero también existen los casos en donde se da papá-hijo. Casi siempre este tipo de síntomas se da entre papás del mismo sexo, padres e hijos del mismo sexo. Entonces, ahí está que de repente el niño
crece sintiéndose que es amado y que al mismo tiempo no es amado, que es juzgado y que al mismo tiempo es impulsado hacia un mejor lugar. El doble mensaje en los padres celosos, sobre todo madres celosas, es complicadísimo de entender por los hijos y es uno de los síntomas que más inseguridad puede provocar en un buscador en recuperación. Vamos al segundo, podríamos decir a la segunda característica de las familias tóxicas. La reacción exagerada. Reacción exagerada. Está pasando algo y, por ejemplo, tú tienes 9 años y estás corriendo en este jardín como loco porque estás contentísimo, tienes mucha energía, corres y corres y corres y corres y de la nada tu papá se enoja porque estás haciendo mucho ruido. Estás en un lugar en donde se supone que puedes jugar, se supone que es un lugar correcto para correr, pero tu papá tiene una reacción exagerada cuando, por ejemplo, te caes. Te tropiezas, tienes 9 años, te tropiezas, te caes y te raspas la rodilla y lloras un poco. La reacción de tu padre puede ser exagerada. Te grita, te regaña, te dice que por qué no tienes cuidado, que por qué no estás atento, que por qué no te fijas, cuando lo que estás haciendo es jugar y todos los niños se caen a esa edad cuando juegan. Y en lugar de levantarte con cuidado y decirte cómo te sientes, preguntarte si estás bien, curarte la rodilla, eres regañado porque estás corriendo en un lugar en donde deberías de estar corriendo porque es un parque o es un jardín como el que está atrás de mí. Estas exageraciones en situaciones mínimas como un tropezón de un niño provocan que los niños crezcan atrapados en una idea exagerada de la vida. Por ejemplo, vas en el tráfico de adulto y necesitas llegar a un lugar y ¿qué pasa? Llegas 10 minutos tarde y estás exagerando la nota y sientes en tu interior que es algo gravísimo llegar 10 minutos tarde o llegar y casi siempre eres sumamente exagerado y llegas 10 minutos antes con tal de no llegar tarde. Complicado, cuando la familia es tóxica, se complica y tus reacciones ante la vida se vuelven exageradas. Reaccionas como te enseñaron a reaccionar cuando estabas chico. Cuando corrías y te caíste, te pegaste y la reacción de tu padre fue exagerada, no proporcional a la caída. Suena conocido, ¿verdad? A mí sí me suena conocido. Es muy difícil como adulto pretender entender las reacciones que uno debe tener ante, por ejemplo, nuestros propios hijos cuando se caen y les sucede lo mismo. Los papás de niños pequeños que crecieron en familias tóxicas tienden a repetir los mismos patrones. Y ante situaciones como una caída y un raspón tendemos a reaccionar de manera exagerada ante nuestros hijos como reaccionaron con nosotros cuando crecíamos, sobre todo si somos hijos de alcohólicos. Nuestra familia es tóxica y por lo tanto la reacción ante las situaciones de la vida tienden a ser muy exageradas. Tercer característica de una familia tóxica, las comparaciones. ¿Qué tóxicas son las comparaciones? Las comparaciones sobre todo cuando tienes hermanos o primos de tu misma edad. Las comparaciones. Yo he tenido infinidad de pacientes y también he conocido personas en donde los hijos son comparados con los primos o los amigos de la misma edad. Ay, ojalá pudiera ser igual que fulanita.
Mira qué bonita está, mira qué bien se comporta. O alguna cuestión en donde también fulanita es criticada. Fíjate cómo le conté, fíjate cómo se viste, fíjate cómo está. No sé, no se me ocurren ahorita los ejemplos claros de cómo tanto la comparación como positiva como negativa. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tu madre sobre todo dice algo positivo del otro, no necesariamente te tiene que decir tú eres diferente a fulana o tú eres igual a fulana o deberías de ser como fulana. Muchas veces la comparación tiene más que ver con cómo los padres perciben a los iguales y hablan de ese otro. Muchas de las personas que se sienten comparadas no ha sido algo que nos hayan dicho específicamente. Fíjate cómo eres diferente o cómo me gustaría que fueras como esa persona, sino nuestros padres lo que hicieron fue muchas veces hablar de esa persona y constantemente cuando hablan de esa persona se refieren a esa persona con crítica, ya sea la admiran o la critican. Tenemos que tener como papá muchísimo cuidado en entender que nuestros hijos nos están escuchando todo el tiempo. Cuando yo escucho a un adulto referirse a las comparaciones que se hicieron en su niñez, muchas veces no escucho que lo hayan comparado con el otro. Eso no es lo que se escucha. Se escucha que sus padres hablaron constantemente de sus primos o de sus hermanos, halagándolos o criticándolos, y eso provoca que yo piense que debería de ser como mi mamá o mi papá dijeron que era el otro o que no era el otro. Bien complicado, ¿no? Se hace una comparación constante y tenemos que ser cuidadosos si eres papá o mamá de niños pequeños. Pero si esto te está pegando, incluso la comparación es frontal. Fíjate cómo fulana hizo las cosas mejor que tú. Eso ya es más evidente y eso provoca un daño irreversible casi. Porque ¿qué hace con tu idea de ti mismo o de ti misma? Estás constantemente pensando que afuera es mejor que adentro. Que afuera es mejor que adentro. Y eso provoca una inseguridad enorme en nosotros cuando crecemos, cuando somos adultos. Conocernos a nosotros mismos, por eso es fundamental. Por eso nos llamamos buscadores en recuperación, porque estamos buscando en nuestro interior quiénes somos. Cuando siempre hubo comparaciones con los demás, nuestro interior no es tan importante o tan valioso como lo que está fuera de nosotros. Cuarta característica. Nuestros padres actúan como víctimas. Suena fuerte, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos pensando todo el tiempo en esta sociedad mexicana, sobre todo latina, mucho se juega el papel de víctima en las madres. Y había un personaje que hacía Héctor Suárez que a mí me parece emblemático, Zoila. ¿Se acuerdan de Zoila? Ya me delaté en la edad. Soy la que plancha, soy la que lava, soy la que hace, soy la víctima. Mi papá o mi mamá puede actuar como la víctima. Y esto provoca siempre culpa en el que escucha al padre o madre, culparse o victimizarse de lo que está pasando. Es que yo tan chulita y tan bonita y ustedes tan malos o tan incorrectos. Fíjate, puede ser que no quieras estar con ellos o no quieras ya cuando estás creciendo tener una relación con ellos y hablan desde la victimización. Vas a dejar de venir de nuevo, vas a dejar de estar con nosotros que te queremos tanto. El lenguaje, el tono de voz, la construcción de las frases
son casi siempre de victimización. Y eso provoca una enorme culpa en los hijos que crecen con padres que se victimizan. La diferencia es que todo el tiempo, digamos que estamos sintiéndonos culpables y todo el tiempo, mientras estamos con nuestros padres, sentimos que no somos suficientes para ellos. Sentimos que algo hicimos mal para que ellos se sintieran tan mal estando con nosotros. Esa sensación que provocan nuestros papás, que se victimizan, sobre todo generalmente son mamás, pero no podemos generalizar en la conducta humana, provoca que estemos en una sensación constante de carencia. No somos suficientes y aparte siempre estamos teniendo la necesidad de agradar. ¿Te ha pasado? Una necesidad constante de agradar al otro. Y la sensación es que te vas de casa ya que eres adulto y te queda como una sensación de vacío, como una sensación de no supiste bien por qué no fluiste en casa, no sentiste que estabas contenta o contento, y esa es la sensación que queda después de que los padres se victimizan y te hacen sentir culpable o responsable de que ellos se sientan de cierta manera, sobre todo tristes. La quinta, no respetan tus límites. Esto es una que se da muchísimo en familias con adictos, sobre todo si uno de tus papás es alcohólico o adicto. No respetan límites. Te llaman a deshoras, entran a tu casa sin pedir permiso, se meten en comentarios hacia tu persona como adulto sin preguntar si pueden meterse, opinan constantemente sobre lo que te pasa, sobre cómo te vistes, sobre tu peso, sobre tus peinados, sobre todo. No respetan límites. Y esto provoca mucho enojo en los hijos, pero también provoca desconcierto e inseguridad. Siempre te queda la voz de tu mamá o de tu papá en la cabeza. ¿Será que me estoy equivocando? ¿Será que no estoy actuando correctamente? ¿Será que que no es lo correcto? Y dudas sobre ti mismo. Un padre y una madre que no respetan los límites de su hijo adulto son tóxicos, definitivamente. Cuando tú le tienes que decir a tu papá o a tu mamá que no se metan en tu vida, que no respetan tus límites, que opinan de tus parejas, que opinan de tus decisiones, y tienes que estar constantemente haciéndote un paso atrás o guardando silencio para que no se enteren sobre lo que está pasando en tu vida, y aprendiste desde muy chiquito que constantemente estaban sobrepasando los límites que les correspondían, juzgando, opinando, diciendo sobre tus amigos, sobre tus decisiones. Eso es toxicidad. Si eres una mamá que estás escuchando esto y tus hijos constantemente te están diciendo, no te metas, por favor, no te estoy pidiendo tu opinión, déjame tranquilo, piensa, estás pasándote. Y esto es muy común en las familias tóxicas, muy común, sobre todo en mamás, que tienen buenas intenciones, pero que no están respetando la individualidad de sus hijos. Sexto punto en las familias tóxicas. Una familia tóxica, un papá o una mamá tóxico siempre tienen la razón. Nunca te la van a dar. Siempre tienen la razón. ¿Te ha pasado? Estás en una discusión, estás en un tema y
se molestan o buscan siempre discutir para tener la razón. Si tú tienes la razón, van a buscar la manera de tenerla hasta que se las des. Si no, termina en pleito. Esto es muy complicado porque siempre te vas a quedar con la sensación de que no pudiste negociar los temas, de que no pudiste entrar en una negociación del tema desde que eras chico. Tenías que darles la razón si no se enojaban, o se sentían incómodos, o se sentían mal, o te culpaban de algo. Ahí es donde está la clave. Siempre tienen la razón y aprendiste a dársela. ¿Qué crees que provoca esto en un hijo adulto? Pues inseguridad, constante inseguridad, constante sensación de que probablemente tú no tienes la razón. Entonces, cuando vas a intentar negociar como adulto con otra persona adulta, siempre tienes un nudo en la panza, un nudo en la garganta, y siempre estás pensando, probablemente no voy a poder negociar. Prefieres no negociar, prefieres no ir a buscar con tu jefe o con tu pareja, prefieres adaptarte a lo que el otro dice, eres sumamente obediente, te quedas las cosas, intentas no provocar problemas. O todo lo contrario, eres muy discutidor, te la pasas queriendo provocar tu punto, hacer que el otro entienda tu punto, cuando a lo mejor no era necesario. Te ha pasado, nos pasa muy seguido a las personas que crecimos en familias tóxicas. No sabemos distinguir cuando tenemos que verdaderamente negociar o quedarnos callados. Muchos de nosotros tendemos a ser muy imprudentes, como nuestros padres. O nos quedamos callados y entonces lo que hacemos es siempre estar dándole la razón al otro. Sí, tienes razón, sí, está bien lo que tú digas, sí, cuando tú lo digas, sí, está muy bien, sí. Y entonces aprendes a no conectar contigo. ¿Qué sucede? No estás conectando contigo y entonces esperas que el otro decida a dónde vas a cenar, qué te queda mejor, qué comida quieres, a dónde quieres ir de vacaciones, y el otro decide por ti. Eso es más cuando te casaste con un adicto y eres una codependiente. ¿Te ha pasado? Vienes de una familia tóxica muy seguramente. Piénsalo. Y la última, te dan ultimátums. ¿Qué quiere decir esto? Te amenazan. Si no haces esto, entonces te dejaré de querer. Con otras palabras, no te dicen te dejo de querer como tal, pero te lo dan a entender. Si no haces esto, ya no perteneces a esta familia. Si no haces esto, entonces las consecuencias van a ser muy graves. Siempre con un condicionamiento entre blanco o negro. No te dan elección. Tienes que hacer lo que ellos dicen. ¿Qué pasa contigo cuando creces? Si condicionan tu conducta desde el cariño que te tienen, si no lo haces, te dejo de querer o te dejo de apreciar o te dejo de dar, ¿qué va a pasar? Contigo como adulto siempre vas a condicionar tus relaciones también. Entonces vas a estar buscando que te condicionen o condicionar. ¿Y qué crees que pasa con esto en las familias o en las parejas? ¿No te parece muy similar a los síntomas que hemos platicado en otros Facebook Live cuando hablamos de codependencia? Condicionamos los vínculos, hacemos que el otro haga lo que nosotros queremos, y esto no nada más sucede cuando te estás recuperando en una adicción o cuando estás con un adicto en consumo, sino los codependientes también tienden a ser sumamente condicionadores de la conducta del otro. Si no haces esto, entonces te arma un escándalo. Si no vas aquí, entonces tal cosa. El condicionamiento es algo que no respeta tampoco el límite del otro. Cuando el otro te está diciendo que no a algo, no lo respetas. Te sientes traicionado cuando el otro
no quiere algo, entonces lo condicionas, algo que tú sí quieres. Fíjate cómo estas 7 características de la toxicidad en las familias están total y completamente vinculadas a la manera en que nos relacionamos con los demás. Te voy a dar algunos tips para que puedas empezar a trabajar tus rasgos, si te identificaste con estos 7 características de las familias tóxicas, si creciste en una familia tóxica, ahí te van algunos tips para que puedas comenzar a trabajar. Y como siempre te digo, si crecimos en familias tóxicas necesitamos ayuda exterior, de psicoterapia o de grupos de autoayuda, 12 pasos, ya sea Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Familias Anónimas, Al-Anon, hijos adultos. No pierdas la oportunidad de buscar ayuda hacia el exterior. Pero bueno, te dejo algunos tips. Fíjate, el primero es separa. Date un espacio, sepárate, toma distancia. Toma distancia. Encuentra qué está pasando en tu interior y encuentra lo que realmente estás sintiendo. La separación física de nuestros padres tóxicos al principio de nuestra recuperación es bien importante para poder escuchar nuestra voz. Si todo el tiempo estamos escuchando la voz del exterior, es muy difícil aprender a escuchar la voz interior. Separarnos físicamente, si eres un adulto, es importante hacerlo de la familia tóxica. Por eso, insistimos cuando estamos en recuperación, una separación de nuestros padres como adultos es fundamental. Y la separación física también me va a llevar a poder separarme de manera mental e emocional. Puedo, con la separación, empezar a entender cuáles son mis límites y hasta dónde voy a permitirle al otro entrar en mi vida, o opinar sobre mi vida, o influenciar en mi vida. Si te das cuenta, todas las características que platicamos anteriormente tienen que ver con la intrusión, son intrusivos en nuestra vida, entonces la separación es necesaria para poder poner límites. Número 2, evita la crítica o el confrontamiento con tus papás. Muchos de nosotros nos convertimos en personas reactivas. Entonces, evita que se desencadene una pelea, porque generalmente vamos a entrar en tema, vamos a entrar en discusión. Entonces, si te separas, puedes evitar los descalabros emocionales. Y ya si estás con tu papá o tu mamá o con la persona que te provoca ansiedad tóxica, necesitas estar preparado para evitar ciertos temas que a ti te pueden provocar enojo o reactividad. Si sabes evitar ciertos temas, vas a poder aprender a convivir con esa persona. Yo siempre sugiero que la convivencia con los padres tóxicos o con la persona que te provoca ansiedad sea limitado, en tiempo limitado. 1 o 2 horas, no más al principio de la recuperación. Esto es evitar desencadenantes de ansiedad. También puede ser que cuando la persona, por ejemplo tu mamá, está queriendo provocar ciertas cosas o criticar ciertas cosas en ti, muestres desinterés. Una manera de desengancharse del otro es mostrar desinterés. Y el otro entonces ya no va a encontrar interlocución contigo. Le va a dejar de interesar hacerte enojar, entonces va a buscar a alguien más con quien estar en esa interacción. Si tú muestras desinterés, no contestas, le dices, pues sí, tienes razón, y ya, no te enganchas, puede ser que también lo mantengas a raya. Y por último,
Hay un autor que se llama Grey Rock. Grey Rock tiene un método bien interesante, que es el método de la calma inquebrantable o la piedra. Me pareció muy interesante cuando lo leí porque es mucho lo que nosotros cuando crecemos en familias tóxicas sabemos ya hacer, que es como escindirnos, separarnos de lo que está pasando y mantenernos en calma. No en una calma neurótica, sino en una calma realmente interior. Las personas que aprendimos a meditar o que aprendemos a meditar sabemos entrar en una calma interior. La sugerencia de este señor, de este autor que se llama Grey Rock, es que aprendas a meditar para mantenerte en calma a pesar de lo que está pasando afuera. Es como convertirte en una roca, y él se identifica con una roca. Las rocas son fuertes y no sienten. Puede ser que te sirva para mantenerte en calma cuando estés en medio de una tormenta en una familia tóxica. Te dejo estas 3 tips y te recalco, si necesitas ayuda, búscala. Los buscadores en recuperación aprendimos a mantenernos callados y aprendimos a no hablar. Por eso desarrollamos síntomas en nuestras relaciones interpersonales. Y eso nos convierte en personas que no somos felices, que no estamos a gusto con nuestra manera de vivir, inconformes todo el tiempo. Cuando buscamos ayuda, encontramos diferentes maneras de sortear estas situaciones de nuestra niñez. Muchas gracias, son 9:09 de la mañana. Les deseo una excelentísima semana. Disfruten las vacaciones de los niños que a finales de agosto se terminan. Todavía les quedan un rato por disfrutar. Y les recuerdo que los lunes nos estaremos viendo a las 8:30 de la mañana. Gracias a Aceite Maravilla por el patrocinio y por favor dejen sus comentarios, intentaremos irlos contestando a lo largo de la semana. Compartan el video con alguien que le pueda ser útil y les agradezco muchísimo su atención hoy por la mañana. Cuídense, que Dios los bendiga y nos vemos en una semana.